Buenas noches. Javier Campoy ha tomado posesión esta tarde de la Consejería de Hacienda tras la dimisión de José Luis Saz la semana pasada a causa del incumplimiento del déficit. Analizaremos con nuestros invitados el perfil del nuevo consejero y los retos que deberá afrontar. Hablaremos además de la despoblación en Aragón. Según un informe de la DGA, 1 de cada 4 municipios aragoneses corre el riesgo de desaparecer. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Buenas noches. Buenas noches, María. Jesús Morte, empresario. Jesús, buenas noches. Buenas noches, María. Y Carmelo Asensio, concejal de Chunta. Buenas noches, Carmelo. Muy buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos. Javier Campoy es ya el nuevo consejero de Hacienda. Además, que como algunos de vosotros, bueno, los tres habéis coincidido con él en esta mesa, también ha sido compañero nuestro, contertulio nuestro en mesa de redacción. Esta tarde ha tomado posesión de ese cargo como consejero de Hacienda tras la dimisión, decíamos, de José Luis Saz la semana pasada por el incumplimiento del déficit, y precisamente ese cumplimiento del objetivo del déficit será uno de los retos a los que deba enfrentarse. ¿Cómo veis a Javier Campoy, el perfil de Javier Campoy como nuevo consejero de Hacienda y también esos retos de los que estamos hablando? Juanjo. Bueno, es una relativa sorpresa porque no es el hábito de Luisa Fernández Rudy nombrar para los ministerios o las consejerías de carácter económico, bueno, ni siquiera de contenido económico de cualquier tipo de obras públicas incluido, a perfiles políticos. Más bien busca siempre técnicos, casi de su misma formación. Campoy no tiene formación económica, no procede por tanto de esa cuadra de técnicos o de altos cargos de administraciones, tiene un perfil muy político. Yo creo que es un hombre dialogante. A mi modo de ver no se parece en nada al resto del gabinete y desde luego muy poco a la presidenta. Y por delante tiene una tarea complicada, si ya me puedo anticipar a esa pregunta que seguro que vas a hacer. Primero, reducir el déficit cuando en esta legislatura va creciendo insospechadamente, paulatinamente. Lidiar con un mal presupuesto. Se aprobó a trancas y barrancas, tarde y mal. Con un gobierno de coalición que va a presionar para mantener que las consejerías del PAR mantengan su gasto en víspera de elecciones. Con un gasto social que no admite más recortes. Con un gobierno, el autonómico, enfrentado al Ministerio de Hacienda de la Administración General del Estado y con una presidenta muy rígida y yo creo que con una amplia experiencia, dilatada experiencia, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el propio Gobierno de Aragón, de hacer mal las cuentas, nunca le cuadran. Por tanto, difícil tarea, y yo creo que está nombrado más para mantener el diálogo con el PAR, mantener el diálogo con Montoro, mantener el diálogo con el resto del gabinete, pero muy difícilmente podrá obtener resultados económicos. Jesús, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que me alegraría que le fuera bien en su nueva responsabilidad, porque incluso tengo afecto personal, ¿no? Hemos coincidido aquí algunas veces. Yo creo que la presidenta Rudy se ha visto en la disyuntiva de decir, hemos fallado estrepitosamente con el tema del déficit, y sin embargo yo había pensado que un técnico en la materia sería capaz de llevar adelante el objetivo del déficit. A la vista de que eso no ha sido posible, ha elegido una persona con un perfil político distinto, no tan técnico, no político. Pero yo creo que, por ejemplo, la mayoría de los ministros del Gobierno de España no tienen nada que ver con la materia que están administrando, ¿no? Que yo sepa, la Ana Matón no es médico, que no lo sé si es médico o no es médico, la de Fomento no es ingeniero de obras públicas y el ministro de Interior no es policía, ¿no? O sea, quiero decirte que muchas veces los presidentes de los gobiernos nacional, autonómico, provincial, lo que sea, tienden un poco a buscar un perfil político que sea capaz de poner de acuerdo al equipo. Y eso es lo importante. El consejero de Hacienda no puede por la noche llevarse la tarea a casa de cuadrar los balances. El consejero de Hacienda tiene que ser aquella persona, hombre o mujer, que sea capaz de explicar bien cuáles son las políticas de Hacienda y sobre todo de coordinar y cohesionar un equipo técnico que sea capaz de hacer y dirigir aquello que desde la presidencia, en este caso del gobierno autónomo, se le dice, ¿no? Lo tiene complicado. Carmelo, ¿cómo ves ese nombramiento? Hombre, pues el nombramiento y a lo vez el cese también del consejero Saz, del anterior consejero de Hacienda, y yo creo que es la evidencia de un fracaso además anunciado ya. El principal objetivo de este gobierno, PP-PAR, fue la reducción del déficit y la deuda viva, y ha conseguido justamente lo contrario,
Nunca en toda la historia democrática de la comunidad autónoma las cuentas autonómicas han estado tan endeudadas y han tenido un déficit tan alto. Esto, en este objetivo, que además nadie se lo pidió porque era el programa electoral del Partido Popular, ante todo y sobre todo el control del déficit, se ha metido la señora Rudy solita. Ella solita, y ha fracasado precisamente en el máximo objetivo, el control del gasto público y la reducción del déficit. Pero ha fracasado estrepitosamente, porque Aragón ha sido de las comunidades autónomas que más ha fallado en la previsión que había de reducción de déficit, que desde nuestro punto de vista ya era excesiva, era muy alto el objetivo, y por lo tanto cuando no se cumple con un objetivo por el cual pues haces gravitar toda tu política económica, es un fracaso y tienes que asumir responsabilidades. Ahora, poco vamos a mejorar si por mucho que cambiemos de consejeros no cambiamos de políticas. Y está claro que la desviación del déficit, si siguen con ese mantra de tener que cumplir con esa previsión del 1,3% o menos, que creo que es el objetivo para el 2014-2015, nos echamos a temblar. Porque eso evidentemente va a significar que el gobierno PP-PAR va a tener que hacer de nuevo recortes. Y me da igual que esté el señor Saz, que esté el señor Campoy, que esté cualquier otro. El problema es que los recortes, si se aplican de nuevo, en pocos sitios se puede recortar que no sea de nuevo en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. Y yo creo que esta comunidad autónoma ha sufrido mucho ya. O sea, a una crisis económica que ya dura 7 años, que es excesivo, que ha dado con los huesos de muchos aragoneses y aragonesas en el paro, y en una situación de pobreza y de exclusión social alarmante que nunca hemos conocido en nuestra comunidad autónoma, se le unen este tipo de políticas que se han demostrado que están fracasadas, porque no han servido para estimular la economía. Y recordemos que desde que gobierna la señora Rudy, el presupuesto autonómico ha perdido 560 millones de euros. Y ahora la achacan a dos cosas: al plan de estímulo, ese pequeño gesto que hicieron a final del 2013 para intentar empujar la economía, invertir y estimular la economía, y al gasto sanitario. ¿Dónde entonces van a recortar? ¿No sería preferible que se planteasen sus objetivos de déficit, sus objetivos de política económica, y lo reorientaran al crecimiento económico y a la creación de empleo, que es lo que todos queremos? ¿Puede significar este nombramiento un cambio también de rumbo, como espera y lo ha manifestado Carmelo? Pues yo creo que sí. Yo creo que la presidenta Rudy, vamos, yo no estoy en su pensamiento, pero yo creo que la presidenta Rudy lo que ha tratado es de buscar una persona más dialogante y que fuera capaz de ir convenciendo, entre comillas, a los distintos grupos políticos que la actuación en materia de corregir el déficit es la necesaria. Y eso a lo mejor lo hará mejor Javier Campoy, que lo podía hacer José Luis Saz. Pero yo lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. Yo creo que el gran fallo de esta situación ha sido el perfil del objetivo. Yo el otro día creo que lo dije. El cumplimiento no del déficit no puede significar ni la muerte ni el paraíso. Está bien que se cumpla, porque motivos económicos dicen que si se cumple el objetivo del déficit, el desarrollo viene detrás, pero uno no se tiene que obsesionar con cumplido el déficit. Dios mío, de mi vida, de mi corazón, creo yo, ¿eh? No, yo creo que lo contrario. Justamente Javier Campoy creo que ha sido nombrado para tener autoridad política suficiente sobre el resto del gabinete, de forma que garantizar que se cumple ese objetivo de reducción de déficit, que yo creo que primero no es deseable, pero además es muy difícilmente conseguible, a no ser con unos recortes brutales que los aragoneses ya no podemos aguantar. Ni la actividad económica admite más recorte, ni desde luego el gasto social. Yo creo que está nombrado como secretario provincial del Partido Popular y por tanto con autoridad política y capaz de imponer al resto de consejeros, ojo, excepto al partido aragonés, alcanzar esos objetivos. Entonces, cueste lo que cueste. ¿No crees que pueda haber un cambio? No. Sí que no puede. Coincidís los tres. Con lo que decía Jesús, el margen de maniobra es el que es. Claro, pero yo, Jesús, a diferencia de lo que tú has comentado antes, a mí me parece lógica la actitud de la señora Rudy de reconocer el fracaso, porque lo reconoce, más estrepitoso, bueno, y hacer pagar, en este caso al responsable de Hacienda, al señor Saz, ese fracaso. Cuando tú todo tu objetivo y toda tu actividad económica la centras en el control, en la reducción del déficit y la deuda viva de la comunidad autónoma y consigues justamente lo contrario, es lógico que al final tengas que asumir responsabilidades, cesar a la persona que te ha llevado a la peor situación en la cual se encuentra nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista económico y social, aunque desde luego si alguien tendría que asumir responsabilidades tendría que ser la propia presidenta Rudy, porque ha fracasado en uno de sus principales objetivos y para este viaje hemos tenido que pagar un peaje los aragoneses muy elevado, con severos recortes en los servicios fundamentales como la sanidad y la educación. Uno de los retos que tiene por delante el nuevo consejero es elaborar ese nuevo plan económico-financiero en el que tendrá que establecer los ajustes, en qué áreas, dónde hay margen para recortar de algún área, porque ya han dicho
que no van a pasar las líneas rojas, pero que de educación, sanidad y servicios sociales, pero que dentro de esas consejerías hay áreas no asistenciales. ¿De qué estamos hablando? Yo, sinceramente, creo que más recortes en materia social no son posibles. Vamos, yo creo que no son posibles, ¿no? Y en definitiva, yo he defendido siempre la tesis de que en tanto en cuanto no haya una racionalización del gasto público en general, y en tanto en cuanto esa racionalización del gasto público además represente una eficiencia de la administración pública, no vamos a ninguna parte. ¿En qué partes de cada una de las consejerías se podrá recortar sin tocar la asistencia social? En la propia estructura de las administraciones públicas. Es bien fácil, bueno, perdón, no es fácil, pero es eso, no hay ninguna otra solución, porque creo que más recortes no son posibles. Estamos hablando de los funcionarios de la... Sí, de los No son funcionarios solo, perdón. Es en general, la estructura de la administración pública es muy pesada y además ineficiente. Igual me da que sea la Rudy, que la señora Rudy... El mayor peso de la estructura administrativa está formada por maestros y profesores, por sanitarios, y ahí no admite más recortes, es un problema de ingresos. Y los ingresos se obtienen a través de la actividad económica, no solo de los impuestos, sino de la propia actividad económica. Es decir, es que no pudo, ahí fue temeraria Rudy, lo anunció en su programa electoral, se convirtió en abanderada de las políticas del Partido Popular, incluso el Ministerio de Hacienda le ofreció ayuda el año pasado o a principios de este año y se negó porque tenía que ser ejemplo de cómo Aragón podía cumplir los objetivos de la política económica del Partido Popular. Aragón está en un momento económico y luego veremos si demográfico muy complicado, exige inversiones. Exige un gasto que produzca actividad económica. Podría escribir una lista de más de 100 temas en los que se podría recortar, racionalizar el gasto público sin necesidad de tocar a maestros y policías, y médicos. Pues sí, porque en el gobierno aragonés lo que sí se ha tocado ha sido 1.200 interinos que se han ido a la calle, profesores con contrato interino que se han ido a la calle, 700 sanitarios, 95 técnicos de empleo, que se dice pronto, que es lo más importante en este momento. Todas las políticas activas de empleo nunca han sufrido un recorte tan severo como el que tenemos ahora, con una tasa de paro que ha sido histórica. Pero puestos a recortar, le podemos dar ideas a la señora Rudy, ya que es la señora soberana de la austeridad, porque no hace como hemos hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, que los concejales de Chunta Aragonesista no hemos cobrado dietas desde el principio de la legislatura por asistir a los consejos de administración de las sociedades municipales y ahora hemos llegado a un acuerdo para suprimir las dietas de todos los concejales. ¿Por qué no predica con el ejemplo? Tanto que la señora Rudy va de abanderada de la austeridad. Y hombre, también cuidado con los recortes. Llega un momento en que uno también tiene que hablar de ingresos. Y la política fiscal en estos momentos es muy importante. Y la señora Rudy no ha hecho nada en ese sentido, salvo bajar la presión fiscal para, evidentemente, las clases más favorecidas, las clases que votan al Partido Popular y que el Partido Popular defiende. Que se moje que la política fiscal también significa poder recaudar más y también avanzar en la progresividad fiscal y en el reparto de la riqueza. Y hay el PP par... Sí, que va a intentar rebajar. Va a intentar rebajar impuestos. Pues encima, peor me lo pones, pero vamos... Es discurso clásico de la derecha, recortar gasto social y rebajar impuestos, sobre todo presión fiscal a los ricos. Perfecto, buen cambio. Hablaba Juanjo de la importancia de la actividad económica y más en los municipios aragoneses, porque son 173 los que corren el riesgo de desaparecer, según un informe de la DGA. Esto es el 25%, es decir, 1 de cada 4 pueblos en nuestra comunidad tienen problemas de escasos servicios, pocas infraestructuras, carreteras en malas condiciones y todo eso conlleva una cada vez mayor despoblación. Bueno, son datos muy preocupantes, Jesús. Hombre, es un drama que no solamente se vive en Aragón, sino en prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Y quiero recordar que en el año 1900 y poco, el 60% de la población española era rural. Era rural. ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de los últimos 100 años ha habido un traslado de los ciudadanos que vivían en zonas rurales a las zonas urbanas. Y eso es inevitable porque la libertad del individuo es yo me marcho ahora a vivir allí. ¿Qué ha pasado con ese me marcho a vivir allí? Que los pueblos se han quedado despoblados. Como consecuencia de que se han quedado despoblados, la administración que tiene que dotarla de servicios no merece la pena, porque están 3, porque están 4, como están 5. Es un déficit que tiene muy difícil solución. Muy difícil solución porque a los ciudadanos y a la gente que ha nacido en un pueblo, emocionalmente quiere a su pueblo y además que permanezca, pero sin embargo no vive en él. Es complicado. Dice el informe también que solo 61 municipios en Aragón son autosuficientes.
Sí, vamos a ver, en demografía un solo dato no es significativo. Es decir, que vayan a desaparecer 123 municipios es muy duro, sobre 173. todo 173 es muy duro, pero sobre todo para los habitantes de esos municipios, porque ahora están ya sin farmacia, sin estanco, sin cine, sin médicos, sin maestro, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy duro, sin panadería, etcétera, para el final de la vida de estos ciudadanos. Pero siendo duro esto para los habitantes de esos municipios, asociado a otros datos es grave para Aragón, porque no solamente ocurre ese dato, sino que ocurre que la densidad de Aragón es bajísima, que la despoblación es ese dato que hemos dado que es evidente, el envejecimiento de la población, es decir, Aragón pierde población, hay más viejos que jóvenes, año a año pierde población. La concentración en Zaragoza ciudad, porque solamente el dato de que creciese la ciudad de Zaragoza, o sea, que hubiera más población urbana, no es malo en sí mismo. A principio de siglo, el 10% de la población del mundo era urbana y ahora, a partir del 2008-2009, fue ya urbana la mayor parte de la población del mundo, y eso es bueno. Eso es bueno, hay más cotas de libertad, de desarrollo, de educación, de salud. Lo malo de Aragón es asociar todos esos datos que indican que estamos en un colapso poblacional. Hay municipios de los que van a desaparecer que tienen servicios homologables a cualquier gran población. Pero claro, esos servicios dejan de prestarse aún teniéndolos porque desaparece la población. Y es que los habitantes de un pueblo piensan en el futuro de sus hijos. Y en cuanto no hay futuro para sus hijos, deja de haber hijos y ya empieza el declive poblacional y con él de la gran parte de la población aragonesa. En pocos años, en 20 o 30 años, gran parte de Aragón será grandes zonas desérticas y una concentración en la ciudad de Zaragoza y su entorno, Cuarte, María, Utebo, etcétera, etcétera. Ha faltado una política de polos intermedios, cabeceras de comarca que se fueran desarrollando, en fin, y estamos en un colapso poblacional que tiene efectos políticos, económicos, sociales, indica un declive que, si no lo contemos, es un declive del propio desarrollo de Aragón. ¿Cómo lograr la contención? ¿Cómo lograr que vuelva la gente a tener interés por asentarse en los pueblos? Hombre, pues yo creo que este problema tiene que ver también con el punto que hemos tocado antes. Obviamente, yo creo que las personas que vivimos en grandes ciudades como Zaragoza, en grandes núcleos poblados, tenemos que entender que a la hora de acometer determinadas inversiones es lógico que esas inversiones se repartan en el territorio, porque todo el mundo, lógicamente, tiene derecho a vivir en su pueblo y en su comarca. Así tiene que ser. Por tanto, yo creo que ha faltado una visión de territorio, de política territorial realmente. Hemos desarrollado las comarcas de una forma muy desigual, pero no con una mentalidad también de saber qué plan de estímulo puede haber en concreto para una comarca. Había algunas comarcas, algunas poblaciones que sabíamos que tenían una especialización relativa en algunas actividades económicas y que esas actividades económicas estaban muy maduras, por lo tanto habían tocado un techo. Y esas especializaciones económicas en algunas comarcas, en algunos municipios, pues con el tiempo han ido desapareciendo. Hemos tenido problemas de deslocalización industrial, hemos tenido problemas económicos y a eso se le ha añadido la falta de inversión de la administración en infraestructuras, en educación, en sanidad, en lo que son también infraestructuras de carácter social. Es decir, es prácticamente un círculo vicioso que ha conllevado a que muchas personas se hayan ido de su población, y es porque no ha existido nunca esa visión territorial desde la administración, en este caso autonómica, que intente paliar pues esos efectos que tienen de negativo el vivir en zonas pues despobladas y con menos servicios. El panorama es complicado, es complicado. Ahora, yo, Juanjo, dudo que dentro de esos 170 municipios que tienen posibilidades o que parece que no tienen mucha viabilidad en el futuro, sean municipios, si no te he entendido mal, con un nivel de servicios similar al de las grandes poblaciones, el de las grandes ciudades. Estoy convencido de que si tuviese el mismo nivel de servicios que tiene la ciudad de Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcañiz, Calatayud, dudo bastante que estos municipios tuviesen el riesgo o la posibilidad de desaparecer. Mira, al revés, al contrario. Un instituto de enseñanza media es imposible que esté en un municipio de menos de 2.000 habitantes. Claro, y un ciudadano de un municipio de menos de 2.000 habitantes quiere que su hijo vaya a un instituto y es posible que esté cerca de casa. Bien. Pero aulas se han mantenido en Aragón, aulas con menos de 5 niños. Sí. Se han mantenido.
Sí, sí, me parece muy bien, porque si no hubiese significado pero eso no es suficiente, un declive demográfico mayor todavía. No es suficiente para que una familia se mantenga. No, pero está relacionado, porque está relacionado lógicamente que esa familia tenga ese servicio para que se quede allí, para que sea capaz, por ejemplo, de crear una actividad económica y a su vez buscarse la forma de vivir e incluso de crear empleo para otros. O sea, que todo lógicamente está relacionado. Tenemos en Aragón municipios de 1000 y pico habitantes con piscinas. Sí. Bueno, y hasta más pequeños, y hasta más pequeños con piscinas. Y tenemos barrios de Zaragoza sin piscinas. Hay municipios que han hecho incluso un llamamiento para atraer familias con niños para que pues, sí, las escuelas no se cierren. Por ejemplo, ayer lo sabíamos, ¿no? Que una familia de Valencia se va a instalar en Peracense para llevar el bar de la localidad. Yo creo que todas las medidas que tomen de distintas administraciones públicas tiene que ser un eje vertebrador que es el ciudadano, la persona. No el pueblo, no las piedras, no la actividad empresarial. Tiene que girarse alrededor del ciudadano. Y si el ciudadano, por razones mil, que pueden ser la pescadilla que se muere de acuerdo como consecuencia de la falta de infraestructura, etcétera, etcétera, tiene la voluntad personal de marcharse, pues ahí está. Un chaval de 20 años se vería ahora viviendo en uno de estos pueblos que están a punto de cerrarse, entre comillas, imposible. Teniendo el foco de atracción que tiene en este caso Zaragoza, pero otras... Con una ciudad media, si lo que falta son ciudades medias. Claro, pero es que la siguiente ciudad media le llevamos Zaragoza 650.000 habitantes. Ese es el problema. Es que hemos vertebrado mal nuestro territorio. Exacto. Tampoco se puede forzar a que la gente viva donde la administración quiera. Eso... No. Tenías tu razón, es muy complicado. Es muy complicado, yo también creo que es muy complicado, pero hay que saber pero algo más las se podría haber hecho. Las oportunidades del territorio hay que saberlo aprovechar, y en ese sentido yo creo que no ha habido una visión, la ha habido para algunos sectores económicos, por ejemplo el turismo ha sido toda una alternativa, y lo sabemos para las comarcas pirenaicas y para alguna comarca más de Teruel. Pero al igual Carmelo, que se ha actuado, yo creo, con cierto sentido, efectivamente, no, por eso lo he puesto como ejemplo. Sin duda alguna otras comarcas no pueden tener un sector tan puntero como el turismo, pero sí que han tenido otra posibilidad, aprovechando por sus potencialidades endógenas, que yo creo que no hemos sabido capaces de potenciar, para dar una alternativa, para que la gente tenga oportunidad de organizarse la vida, de montársela allí, de tener actividad económica, que dé empleo a sí mismos, a sus familias y a otros. Eso es lo que no hemos sabido garantizar. Y es verdad, es muy difícil. Pero es muy difícil cuando tienes la población tan dispersa. Una comarca, sobre el papel esa filosofía es fenomenal, pero a la hora de la realidad esa filosofía no se puede. Es que hay razones históricas. No se puede, ni de punto de vista económico, ni de punto de vista estructural. Se tiene en cuenta. No, eso es lo peor. Se ha tenido en cuenta, yo creo que varios gobiernos han tenido en cuenta y han invertido y han hecho gasto social en esas comarcas. Pero existe una masa de población crítica, necesaria, a partir de la cual puede haber ciclos de formación profesional que generen formación que permita que un empresario pueda invertir para que haya primero trabajadores especializados y además mercado suficiente para que en la proximidad también... Es que estamos hablando de comarcas que históricamente nunca han tenido más de 4.000 habitantes. Claro, pues son elementos, por ejemplo, es que también hay razones históricas. ¿Infraestructuras cuáles hay? ¿Qué equipamientos hay? Hay comarcas que, bueno, en fin, están como están en estos momentos. Y otras bien comunicadas. Bien comunicadas. Y otras bien comunicadas que... Con lo cual, además, también es un factor determinante, no exclusivo de desarrollo, pero sí determinante para el desarrollo. Y sin duda alguna, aquellas que tienen mejores comunicaciones y mejores infraestructuras pues la gente han tenido más posibilidades de desarrollarse. O coge la autopista y se va. Ya han asentado más la población. ¿Puede ser responsabilidad también del Estado central por tener esos criterios de territorio, de despoblamiento de territorio, por no incluirlos en la financiación autonómica? A ver, yo dudo mucho que ningún gobierno de la nación se haya impuesto como objetivo cerrar los pueblos y no poner carretera, no poner piscina, no poner médico, no. Eso ha surgido como consecuencia del movimiento demográfico del propio país. Lo que pasa es que les ha cogido con el pie cambiado. Podían haber hecho algo antes, ¿no? Bueno, querías, Carmelo, no, que este fenómeno es verdad que si lo analizas en el conjunto del Estado español, es cierto que ha habido unos polos de desarrollo económico muy potentes, sobre todo en lo que son las ciudades costeras, y en las comunidades de interior sí que es verdad que se ha producido este anquilosamiento, este problema efectivamente de dispersión demográfica, de pérdida de peso, ¿no? de peso poblacional y también de peso y dinamismo económico, ¿no? Y eso es muy grave. Y dentro de Aragón esa dispersión territorial también es interna y es muy potente con un corredor del Ebro, que sí que es verdad que es muy potente desde el punto de vista económico, y un Aragón muy desigual, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir ya con estas últimas ideas. Acabamos el programa. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les dejamos con el programa Play Zaragoza y volvemos como siempre mañana.